Muy buenas tardes a todos. Mi nombre es Manuel Orjuela, soy ingeniero agroindustrial, especialista en calidad industrial. Trabajo con Etnotecario en una de las empresas sponsor del evento. Soy instructor del SENA y consultor en el tema en Icontec, en el tema de calidad. Bueno, acá todos pertenecemos a esta cadena agroindustrial, de alguna manera, bien sea en la producción primaria, en la transformación, prestación de servicios o producción de bienes, incluso en la comercialización. El primer ejercicio que debemos hacer es ubicarnos dentro de uno de esos grupos que hacen parte de la cadena, dentro de esos eslabones. Bien sea en la producción de material vegetal, insumos, o en la parte de transformación que podemos ver en los stands, que hay prestadores de equipos, proveedores de equipos de análisis, proveedores de equipos de extracción o de procesamiento, o por último, ya cuando nos dedicamos a la venta de material vegetal, insumos para el producto terminado para la industria farmacéutica, cosmetológica, textil y la parte de alimentos que está pendiente, según lo que vimos ayer en la intervención del Ministerio de Salud, en que nos comentaba que la parte alimenticia, pues ya pronto se va a empezar a normalizar esa parte, es decir, que se van a sacar las normas, las reglas de juego para que nosotros podamos ingresar a ese negocio. Y en cuanto en la parte biológica, en el desarrollo de variedades, productos e insumos. También hay algunos servicios que podemos prestar. Dentro de esos servicios, pues está la parte jurídica relacionada con el cannabis, está la parte de los servicios médicos con las formas magistrales, la parte de asistencia técnica de los cultivos, la parte jurídica financiera. Para ellos, si yo estoy en alguno de esos grupos, de los que ven ustedes en la parte superior, yo puedo lograr licencias y autorizaciones. Esas licencias, si es en la parte agrícola, yo las otorga directamente, es el ICA. Si estoy en la parte de transformación, es el INVIMA, a través de las buenas prácticas de manufactura. O en la parte autorizaciones, que también me las dan el Ministerio de Justicia para realizar algunas de esas labores que están dentro de ese eslabón. Ya si yo lo llevo a otro nivel para poder ingresar a un mercado extranjero, a un cliente en específico, yo me puedo certificar, que es ir un poco más allá, y para ello yo debo tener clara la diferencia entre la parte normativa y legislativa. La parte legislativa, ya las voy a mostrar. Bueno, hay otra parte que es la parte de los laboratorios de ensayo de medición. Todos los laboratorios, para poder hacer análisis de alguno de los componentes o de los parámetros que van ligados a todos estos procesos productivos, los laboratorios tienen que estar acreditados con una norma que se llama la norma ISO 17025. Esa es la norma de competencia técnica de laboratorios de calibración y ensayo. Un laboratorio que esté acreditado, pues los certificados de análisis y resultados que ejecute ese laboratorio van a tener una validez internacional. Entonces les decía, debemos tener muy presente o tener clara la diferencia en lo que es la parte legislativa, que se da a través de leyes, decretos, resoluciones, toda la parte expedida por los entes del Estado y entes de control, a la parte normativa, que es lo que corresponde esta charla. Entonces, por un lado, tenemos que los entes de control, está el ministerio, prácticamente pues tuvimos la presencia o el acompañamiento de ellos a través de todo el evento, que es INVIMA, ICA, Ministerio de Justicia, Ministerio de Salud, y dentro de ellos cabe citar el decreto 811, que recién salió a partir del mes de julio, que apenas pues a través de estas conferencias lo estamos conociendo. Para las IPS está el decreto 1011 del 2006, que es en el que me habla específicamente del sistema de garantía en la salud, para los que se van a dedicar a la parte de la salud en la formulación a pacientes a través de fórmulas magistrales. Y tenemos la resolución 3619 del 2013, que es las buenas prácticas de laboratorio de productos farmacéuticos.
Ya si nosotros lo llevamos a la parte normativa, que era lo que les comentaba, que no es de obligatorio cumplimiento, pero sí un requisito para yo poder ingresar a otro tipo de mercados, ¿sí? Ahí es cuando encontramos la diferencia de lo que hablamos de los pequeños productores o transformadores a los que ya son denominados grandes productores. Por eso nosotros establecemos que hay una barrera y siempre creemos que hay un monopolio, pero el monopolio, la limitante no la tenemos es nosotros, que no hemos tomado la decisión y de decidirnos como organización por el tema de la calidad. Entonces, voy a abarcar tres aspectos durante la intervención, las BPA, las BPM y las BPL. En las BPAs, esa normatividad que ustedes ven en la parte inferior es una normatividad que acaba de sacar el ICONTEC. Hace menos de 2 meses salió la NTC, Norma Técnica Colombiana 6511, que es de las buenas prácticas de manufactura en el cultivo del cannabis, que por el lado de nosotros pues teníamos algún referente que era de pronto los lineamientos que nos parte el INVIMA, el ICA, perdón, y de pronto las personas que se dedican a esta parte de la asistencia técnica de cultivos tienen como referente el Rainforest Alliance o tenemos Global Gap. En la parte del cannabis pues está COMS Gap y tenemos la guía técnica colombiana 323 del 2020 que me habla de la limpieza y desinfección del cultivo del cannabis. En la parte de buenas prácticas de manufactura recién salió la NTC 6461 que me habla específicamente de la actividad de agua. La actividad de agua o actividad acuosa es el contenido de agua disponible que hay en un material, en este caso pues el cannabis. Yo puedo hacer esa medición de ese parámetro de la actividad de agua para determinar cuándo es el tiempo de cosecha, cuál va a ser su vida útil, cuál va a ser el momento en el cual yo debo utilizar ese material vegetal. Recordemos que si tiene un contenido de humedad bastante alto, la probabilidad de que se desarrolle microorganismos en ese material biológico es alta, sobre todo los hongos. Y en las buenas prácticas del laboratorio tenemos la NTC 6495 que me habla de la validación de los métodos de ensayos en parámetros del cannabis sativa, ¿sí? Cuando yo voy a tomar una normatividad internacional, bien sea el estándar métodos o bien sea cualquiera de las normativas que hay a nivel internacional, yo puedo hacer la validación y acoplar esa normatividad a mi laboratorio. Mi laboratorio puede tener un procedimiento interno para hacer el análisis de algún parámetro en específico. Pero para ello yo tengo que hacer una validación de que mi procedimiento específicamente yo a través de él mido bien. ¿Cómo hago esa validación? A través de reproducibilidad o de repetitividad. Reproducibilidad es que yo tomo un método ya estandarizado y lo ejecuto en mi laboratorio esperando que los resultados sean iguales. Y repetitividad es que hago varias veces el mismo ensayo y los resultados no tienen que disvariar entre ellos, y así yo ya sabré que he validado ese método. Entonces, ya ahorita poniéndonos un poco de lleno con los sistemas de gestión de calidad, que es mi intervención, quiero que pensemos primero que todo lo que les comentaba, tiene que ser la calidad una decisión que yo tengo que tomar firmemente si quiero ingresar a nuevos mercados. Antes de yo implementar un sistema de gestión, se recomienda tener en cuenta 4 obstáculos que siempre se presentan a la hora de yo implementar ese sistema de gestión y más cuando estoy empezando una organización, una empresa. Esos obstáculos son una resistencia al cambio, cuando yo tengo colaboradores, socios o compañeros de trabajo que no tienen una mentalidad abierta al cambio, es muy probablemente pues no se va a dar ese sistema de gestión exitoso o eficaz como yo lo quiero. Segundo, cuando tenemos un temor a delegar, cuando tenemos una marcada cultura de la desconfianza y cuando tengo temor a los conflictos. Esos 4 aspectos los deben tener muy presentes ustedes si están montando una organización. Antes de implementar el sistema de gestión y de antemano, de entrada, yo tengo que comentarle a mis colaboradores para que esas situaciones negativas no vayan a entorpecer el proceso de certificación. Todas las normas contienen unos requisitos de gestión y unos requisitos técnicos. Los requisitos de gestión son transversales para cualquiera de las organizaciones,
bien sea si están en la producción primaria, en la parte de transformación o en la parte de análisis, de métodos de análisis de laboratorio. Entonces, ¿cuáles son esos requisitos de gestión? Primero, un pensamiento organizacional, es decir, nosotros vamos a identificar los procesos que hay en nuestra organización. Hay diferentes modelos de mapas de procesos. El tradicional o cuando uno está empezando a montar un sistema de gestión es caracterizar los procesos estratégicos, procesos misionales y procesos de apoyo. Me voy a devolver acá un poco. Estos serían los procesos misionales o de realización, es decir, a lo que se dedica mi empresa. Pero adicional, yo tengo que identificar cuáles son los procesos de apoyo. Procesos de apoyo tenemos, por ejemplo, recurso humano, compras, mantenimiento, gestión contable y financiera, gestión de suministros externos. Y puedo tener algunos procesos estratégicos dentro de ellos. Si yo me decido por la calidad, un proceso estratégico es el proceso de gestión de calidad. ¿Y por qué va a ser estratégico? Porque a través de la implementación de ese sistema de gestión, yo voy a poder reunir información, cifras, datos y hechos. Y esas cifras, datos y hechos me sirven a mí como gerente o como organizador o líder de un proceso para poder tomar decisiones con base en él, para mejorarlo, para acatarlo, para estandarizar el proceso que es lo que yo requiero. Entonces, una vez nosotros ya hemos desplegado los procesos, por cada uno de los procesos tenemos que hacer algo que se llama la caracterización del proceso, que es determinar dentro de mi organización que haya un responsable de ejecutar los indicadores y metas que tiene ese proceso, además de los objetivos estratégicos y objetivos operacionales, que ya les voy a hablar con respecto a eso en la parte de la planeación estratégica. Entonces debo determinar la interrelación que hay entre esos procesos, eso es lo que nosotros llamamos las entradas y las salidas. Por ejemplo, si yo estoy en el proceso de comercialización, la entrada que yo tengo es una orden de compra, una orden de pedido, y la salida que yo voy a tener es el producto con una factura, ¿sí? O por ejemplo, si yo estoy en la parte de producción primaria, la entrada que hay es insumos, material vegetal, procedimientos escritos, y lo que sale al final es un producto terminado con una ficha técnica y unas especificaciones técnicas claras, ¿sí? Eso es cuando yo determino las entradas y las salidas. Adicional a eso, como ya les comenté, los responsables y los recursos que requiero en tiempo, si de pronto en la parte de dinero lo puedo estimar, pues sería perfecto para yo poder cuantificar lo del tema de mi sistema de gestión. Segundo, vamos a tener presente la planeación estratégica. La planeación estratégica parte de las políticas de la organización, es decir, yo como con mis colaboradores o socios vamos a pensar una visión compartida, porque no es lo mismo la visión que yo tengo de mi empresa a la que tiene cada uno de mis compañeros, de mis socios o colaboradores. Entonces es ideal que entre todos nos sentemos y miremos y nos enfoquemos hacia una visión compartida, es decir, cómo vamos a ver a futuro todos la misma empresa de la que estamos hablando. Nos toca consensuar y llegar a un punto de encuentro y fijarlo. Para llegar a esa visión compartida es ideal que tengamos en cuenta algo que se llama la posición estratégica de éxito. Y la posición estratégica de éxito es poder identificar cuál es el punto diferenciador de mi organización con respecto a la competencia. Ustedes pueden hacer acá un primer ejercicio con los stands, con las personas que están presentando sus productos o sus servicios e identificar cuál es esa parte diferenciadora que los va a hacer posicionarse en el mercado. Con base en eso, con esa visión compartida, yo ya planteo una política que es, así como a nivel nacional nosotros tenemos los partidos políticos, ellos tienen una visión de país y una forma de administrar el país. De esa manera lo vamos a hacer, pero en nuestra organización. Vamos a tener una visión de la organización y una manera de administrar esa organización. Para ello, yo me planteo algo que se llaman unos objetivos estratégicos, que son los que me van a ayudar a cumplir con esa estrategia.
con esa política. Esos objetivos, lo ideal es que yo los plantee no de una manera abierta, sino que aplique una metodología que se llama SMART. SMART, que sugiere que yo voy a pensar objetivos que sean específicos, que sean medibles, que sean atractivos, que sean realizables y que tengan un plazo, es decir, que sean temporales, ¿sí? Si yo me planteo esos objetivos estratégicos, yo voy a tener planes a largo plazo, pero como todavía nos queda muy abierta tanta planeación y la idea es materializar, que no nos quede en un sistema de gestión de papel, yo lo llevo a unos objetivos operacionales, que son tareas más pequeñitas, pero también cumpliendo con esa misma consideración, que sea SMART, que sean objetivos operacionales específicos, medibles, atractivos, realizables y temporales. A esos objetivos les planteo unos indicadores y unas metas. Yo puedo tener metas de ventas, de producción, de mercadeo, puedo tener indicadores de cualquier tipo, incluso del tema de calidad y de normalización. Luego ya sigue la parte de despliegue y seguimiento, que es cuando yo le voy a cada uno de esos responsables de proceso, lo voy a hacer responsable de los indicadores que yo le estoy entregando y le voy a poner unas metas que sean realizables. Y voy a hacer seguimiento al cumplimiento de esas metas. Si llegado el tiempo no me cumple mi colaborador, pues yo lo que hago es ajustar el proceso, bien sea darle más recursos, pedir apoyo, cambiar los personales, los roles que hay, pero mi obligación como director de esta parte de calidad siempre es orientar a la organización al cumplimiento de esos indicadores y metas que me he planteado por cada proceso. Es ideal que tengamos un proceso de compras, ahora la norma no lo llama compra, lo llama gestión de productos, procesos y servicios suministrados externamente, para que no tengamos en el imaginativo que yo solamente compro artículos. Yo muchas veces subcontrato servicios y también esos vienen siendo compras, ¿sí? No lo limiquemos solamente a la adquisición de bienes, sino también a la contratación de servicios. Entonces, ¿yo qué voy a tener en cuanto a compras? Voy a tener un programa de gestión de proveedores en el cual voy a poder tener un listado en el cual voy a garantizar la disponibilidad de la materia prima y los insumos que requiero para mi proceso, y adicional a él, pues voy a evaluar el desempeño de esos proveedores. Les repito, proveedores no es solamente la parte de los insumos, sino yo también voy a evaluar todas las personas que me están prestando servicio a mi organización. Ya luego, otro requisito de gestión que tiene la norma es la parte de la satisfacción del cliente, que en eso sí pecamos mucho. Recordemos que el cliente es el que nos va a dar la sostenibilidad en el negocio que nosotros nos vamos a meter. Sin cliente no hay ninguna empresa, ninguna. Y yo la mejor manera de cumplir con esos requisitos del cliente, pues es monitorear su satisfacción permanentemente. Calidad significa eso, calidad significa cumplir con los requisitos del cliente. Entonces, ¿yo cómo lo voy a monitorear? Yo puedo hacer encuestas de satisfacción, por ejemplo, o puedo hacer un servicio postventa. Si le vendí un aceite, si le vendí un extracto, si le vendí material vegetal, yo voy a llamar a esa persona y le voy a comentar cómo le fue, se lo entregaron, le llegó a la hora, qué tal fue la atención de la persona que lo entregó, ya facturó, cómo le pareció el tema de facturación, etcétera. Voy a monitorear esa perspectiva del cliente y sobre todo su satisfacción, saber qué tanto con mi producto, mi servicio logré la satisfacción de él para yo poder generar una recompra. Porque inicialmente puede que nosotros logremos mandar un producto al extranjero, pero si yo no le hago seguimiento a ese cliente, muy seguramente ese cliente se me vaya. Y la idea o el reto es lograr la sostenibilidad y el crecimiento en el mercado, y eso se logra a través de ese servicio postventa. Luego tenemos las peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones. Antes nosotros monitoreamos solamente las PQRs. Petición, cuando pues estoy monitoreando que el cliente me hace una solicitud. Luego las quejas van relacionadas a la prestación de un servicio de mi empresa. Un cliente se puede quejar por si de pronto le pareció que la comunicación no fue buena o que un colaborador mío no lo atendió de la mejor manera. Eso es una queja. Y un reclamo ya va directamente relacionado con el producto, que ya el cliente me manifieste a mí si él tiene algún aspecto negativo que me quiera comentar, y que sobre todo cuando hablamos de reclamo es porque le espera la reposición de ese producto que le salió defectuoso, le salió no conforme.
También se hace, pongo las sugerencias y felicitaciones porque se hace necesario que yo también tenga en cuenta los aspectos positivos que estoy haciendo bien para que los mantenga estandarizados. Las sugerencias para tomar oportunidades de mejora, el cliente es el que me da las oportunidades de mejora. Y por favor, cuando pensemos en cliente, no pensemos solamente en el comprador. Recordemos que tenemos un montón de clientes, acá los tenemos todos, las partes interesadas. Tenemos como clientes, los proveedores son un cliente interno, tenemos usuarios de nuestros productos, tenemos distribuidores, que cada uno de esos que ustedes ven ahí tiene un interés diferente en mi organización. Por ejemplo, un distribuidor, el interés de él es netamente rentabilidad del negocio, que yo le entregue y que le dé un buen margen de ganancia. Los clientes internos son nuestros colaboradores propiamente. Estoy hablando los jornaleros, estoy hablando el personal de oficina, estoy hablando el personal en campo, el personal en planta de producción. Los socios inversionistas también son mis clientes y la estructura que yo planteo en la gestión tiene que satisfacer también las necesidades que ellos o las expectativas que tienen ellos como clientes de mi organización. Un socio que espera que el negocio crezca, que sus acciones incrementen el valor, que ingresen a nuevos mercados, que la empresa se sostenga. Entonces yo debo monitorear, si yo soy el que voy a manejar el barco, el gerente, director, yo tengo que tener presente en mi planeación estratégica que tengo que darle satisfacción a cada uno de esos clientes, y no solamente cliente es el comprador. ¿Listo? Bueno, acciones correctivas, preventivas y de mejora me salen a mí a partir de esas últimas tres, de las últimas dos que aparecen ahí, de las auditorías de gestión y de las revisiones por la dirección. Las auditorías es el mecanismo con el cual yo puedo verificar la eficacia de mi sistema de gestión. Un sistema de gestión se tiene que evaluar permanentemente y yo lo evalúo a través de la cantidad de acciones correctivas, preventivas y de mejora, lo evalúo a través de el cumplimiento de en las auditorías o el desempeño que he tenido a través de las auditorías internas y en las revisiones por la dirección, que las revisiones por la dirección es cuando el gerente de la empresa coge los indicadores y mira qué tanto hemos cumplido en metas y asimismo va ajustando y toma decisiones. Toma decisiones con información que el mismo sistema de gestión le está proveyendo a través de cifras, datos y hechos. Bueno, ya eso ahí saliendo un tema de los requisitos de gestión, vamos a meternos un poco en los requisitos técnicos. En los requisitos técnicos, en la parte de buenas prácticas agrícolas, tenemos los siguientes: área de equipos e instalaciones. Creo que esto se ha abarcado a través de todas las presentaciones del día y del día de ayer, en los cuales me hablaban que las unidades productivas o fincas tienen que tener baños, tienen que tener unidades sanitarias, tienen que tener, por ejemplo, un sitio para el almacenamiento de los envases, tiene que tener un área para el consumo de alimentos, tiene que tener extintor, botiquín, etcétera. Esas son unas consideraciones que me hace la normatividad en cuanto a equipos, área de equipos e instalaciones. En cuanto al componente ambiental, yo tengo que tener un plan de manejo ambiental. Ese plan de manejo ambiental, hay una ley que se llama la Ley 0979 del año 79, Ley de Saneamiento Básico, en la cual yo soy responsable del impacto ambiental que genera mi actividad económica. Para eso, pues yo voy a plantearme también unos indicadores y voy a plantear documentalmente cómo le doy manejo a cómo es el manejo ambiental que se va a hacer en mi finca. Un programa de manejo de residuos, un programa de protección de suelos, material de propagación, nutrición de cultivo, protección del cultivo. En cuanto al personal, un tema de capacitación. Y por último, en trazabilidad, que son cada una de estas etapas, las cuales desplegué para que comprendamos cuáles son los registros que yo debo llevar por BPAs. ¿Cuáles registros debo llevar? En cuanto a la selección del terreno, la primera etapa, yo tengo que llevar un mapeo del suelo, un mapa del suelo. Tengo que tener un plano de la unidad productiva, es decir, de la finca. Debo tener identificados los puntos de captación de agua, bien sea superficial o bien sea subterránea. Debo tener estudios del suelo,
Sí se puede. En cuanto a la adecuación del terreno, debo tener registros de las personas que hicieron esa adecuación del terreno, saber qué persona específicamente trabajaron en ese tema de la adecuación del terreno. En cuanto a la obtención del material de siembra, debo tener presentes dos cosas. Uno, si el material de siembra yo lo compré, voy a pedirle al comprador, al vendedor, a mi proveedor, la factura y las especificaciones técnicas de ese material de siembra que me está dando. Y si fue una que se produjo ese material de siembra en la misma finca, en la misma unidad productiva, yo debo tener registros de las características o de todo el comportamiento que hubo durante la obtención de ese material de siembra. Para el tema de la siembra, vamos a tener presente las personas que realizaron la siembra, debo llevar un registro, tanto selección del terreno, adecuación del terreno, perdón, siembra, fertilización, riegos y cosecha, que es donde intervienen las personas. Debo llevar ojalá registros en un solo formato, no llenemos la finca de formatos porque pues en la parte administrativa funciona, pero es muy diferente cómo funciona el campo, ¿sí? Y yo tengo que tratar de hacer unos registros lo más concisos posibles, yo tengo que realmente entregarlo, valga decirlo, masticadito a mis agricultores, porque ellos van a sentir que si yo le entrego 5 formatos para que me registren la actividad que hicieron, pues obviamente no lo van a hacer, pero yo en un formato puedo ponerle cada uno que me firme cuántas horas hicieron, en qué lote estuvieron trabajando y qué actividades estuvieron desarrollando en cada uno de esos lotes. Luego, durante la fertilización, ¿qué vamos a pedir? Al proveedor le tengo que pedir la ficha técnica del producto fertilizante, la hoja de seguridad de ese producto, voy a tener facturas de compra de esos fertilizantes, las etiquetas de esos abonos que voy a usar, también está bueno guardarlas como registros. En cuanto al control fitosanitario, lo mismo que en el tema de fertilización, pero súmenle que en el control fitosanitario debo llevar un registro del récord del asistente técnico. Cada vez que él haga sus visitas y cada vez que él haga su formulación y me exponga las medidas que yo tengo que tener con el cultivo, voy a llevar un registro documentado de cada una de esas observaciones que me hizo el asistente técnico. Luego, en la parte de riegos vamos a tener ojalá estudios de residualidad o estudios del agua. En cuanto a podas y de hierbas, registros de las personas, y en la parte de cosecha también. En la última parte, la parte de transporte ya de ese material vegetal, yo debo guardar un registro de la remisión de ese material a donde lo voy a enviar para saber cuánto salió, quién lo llevaba, a qué hora salió y a qué horas me lo recibieron, ¿sí? Vean por favor estos registros no como una parte solamente para certificarse, realmente la parte de certificarse, aunque es muy importante para ingresar a nuevos mercados, me sirve a mí para tener un control total de la producción, realmente es el interés de esto, saber cuándo un proceso se me puede desviar cuando no tengo alguno de esos controles. Ya saliendo un poco de la parte de producción primaria, nos vamos a ir al tema de transformación, el tema de extracción y procesamiento de ese material vegetal. Dentro de ellos, las normas de buenas prácticas de manufactura me tienen estos aspectos, cuanto a localización e instalaciones. En cuanto a localización, ¿qué me dicen? Varios aspectos que yo debo tener presente a la hora de montar mi planta de transformación. Uno, voy a tener presente la merma. La merma es toda esa cantidad de material vegetal que yo no voy a usar. Cuando la merma es alta, se sugiere que la planta de producción debe quedar al lado del cultivo. Cuando la merma es muy baja, es decir, cuando yo ya no uso material vegetal sino una resina, yo puedo poner esa planta de producción en la ciudad, ¿sí? Todo va en función en la cantidad de merma. A mí de nada me sirve tener el cultivo a unos 50, 60 kilómetros y tener la planta de transformación en la ciudad, cuando de todo ese material vegetal que me van a traer no voy a aprovechar sino un pequeño porcentaje, voy a quedar con un montón de residuos orgánicos y aparte de eso voy a estar pagando un transporte que es totalmente innecesario. Entonces, cuando el aprovechamiento es 100% o cuando la merma es bastante pequeña, yo lo puedo poner en la ciudad,
pero lo ideal es que quede cerca del cultivo si yo quiero hacer todo el aprovechamiento de ese material vegetal, porque los residuos orgánicos que me quedan yo los puedo usar en compostaje, ensilaje o destinarlos a otras industrias que también me pueden comprar ese material vegetal. También debemos tener presente en el tema de la localización, que es donde yo vaya a ubicar mi planta de producción, tenga una buena disponibilidad de servicios de agua, agua en buena calidad, en buena cantidad, buena presión, buen caudal. En temas energéticos, que tenga un buen suministro de energía eléctrica. Hay algunos equipos que de pronto van a necesitar 220, una red trifásica, ¿sí? O también debo considerar si de pronto se va y llega mucho la energía o tiene algunos picos de energía bastante altos que me pueden dañar mi equipo. Antes de hacer la localización e instalación de la planta, yo tengo que pensar esos factores para que después no se me vuelvan dolores de cabeza. En la parte de la conectividad, pues no es 100% necesaria, pero si yo voy a tener un proceso automatizado de transformación de esa materia prima, es ideal que tenga internet para poderlo mantener monitoreado y controlado. También debemos tener presente que la ubicación de la planta no debe causar ningún malestar en la comunidad donde yo voy a instalar la planta de producción. Y por último, vamos a verificar que se tenga disponibilidad de insumos, materia primas, vías de acceso, que en los cuales me facilite a mí la operación. Luego ya en cuanto a las instalaciones como tal, pues deben de estar protegidas contra el medio ambiente, nada de goteras, debe tener las puertas herméticas, si hay infiltraciones de aire, pues voy a procurar que tengan mallas de angeo para que no me vayan a ingresar plagas. En lo posible que no tengan ventanas, las ventanas son totalmente innecesarias en las plantas de producción, en las plantas de procesamiento. En cuanto a los equipos, vamos a equipos que eviten la contaminación, ojalá en materiales como el acero inoxidable, en los cuales no me va a desprender ningún tipo de partícula o va a generar residualidad que me pueda contaminar ese material biológico. Tenemos el plan de saneamiento básico, lo tienen que cumplir todas las empresas. El plan de saneamiento básico se compone de 4 programas. Programa de limpieza y desinfección, de instalaciones, áreas, equipos, superficies y de los mismos colaboradores o manipuladores del elemento. Debemos tener un programa de control de plagas, en los cuales pues voy a tener algunas barreras, puedo tener trampas, puedo hacer fumigaciones, etcétera. Vamos a tener un programa de control de residuos en los cuales voy a identificar cuáles son mis residuos. Obviamente contamos con residuos orgánicos y ojalá esos residuos orgánicos sean aprovechables, como los decían en ensilaje o en compostaje, en alimentación animal o en abonos, o que los pueda destinar a una labor ahí mismo dentro de la unidad productiva. Y por último, un programa de control de agua potable. Yo tengo que garantizar que el agua que voy a usar en mi proceso productivo es totalmente potable. Para ello pueden revisar la resolución 1575 del año 2007 y la 2115 del año 2007, donde me aparecen los parámetros que debe cumplir el agua para ser considerada potable. Yo tengo que monitorear esa calidad de agua. Para ello puedo usar bien sea un instrumento de medición multiparámetros en el cual me mide el oxígeno disuelto, me mide el pH, el cloro residual, etcétera. O también puedo tener un pequeño kit que se llama el kit de pH y cloro residual, en el cual puedo medir todos los días en cuánto está el cloro y en cuánto está el pH. El cloro es un factor determinante para la potabilidad del agua, porque el cloro lo que hace es dañar las paredes celulares de las bacterias, es decir, es como si les quemara la piel. Pero a medida que me va matando ese cloro bacterias, ese cloro también se va agotando. Un ejemplo clásico es, por ejemplo, en las piscinas, ¿no? Ustedes ven que en las piscinas acaba la jornada y le empiezan a agregar cloro para volver a nivelarlo. Porque cuando yo nivelo esos niveles de cloro, estoy potabilizando el agua. Esa concentración tiene que ser entre 1 y 3 miligramos por litro de hipoclorito o de cloro propiamente. Esos son los 4 del saneamiento básico, los recuerdo: limpieza y desinfección, control de plagas, control de residuos y control de agua potable. Luego tenemos los procedimientos operativos estandarizados, también conocidos como POE.
Esos POE que son, que yo voy a tener documentalmente por escrito y firmados por el responsable de proceso, responsable, representante legal de la empresa, voy a tener un programa de metrología. En ese programa de metrología voy a decir o manifestar cómo hago yo la verificación, la comprobación y la calibración metrológica de mis equipos de medición. Voy a tener un programa de mantenimiento, voy a tener un programa de trazabilidad, un plan de capacitación y esos serían los procedimientos operativos estandarizados. Se dice que son operativos porque se tienen que hacer siempre en las plantas de transformación y son estandarizados porque yo siempre tengo que hacerlos de la misma manera, de acuerdo a lo que dice el documento, y debo guardar registros que evidencien que yo estoy haciendo las cosas de acuerdo a lo documentado. Luego siguen los requisitos higiénicos de fabricación. Dentro de esos requisitos higiénicos de fabricación, ¿qué me dice? Que las áreas, hay unas áreas que tienen que tener aislamiento totalmente físico, área de almacenamiento de materia prima, área de proceso y área de producto terminado. Ya si tengo yo actividades más pequeñitas, no necesariamente tengo que tener 4 paredes para un área. Yo puedo dentro de un área poner un letrero en el cual yo determine en qué parte del sitio es que estoy realizando cada una de las tareas. Por ejemplo, acá abajo, en la parte inferior, las flechas de azul, yo puse algunas de las etapas u operaciones unitarias que se dan cuando yo estoy haciendo el proceso de transformación. Todos los procesos parten desde la recepción de la materia prima hasta el almacenamiento, distribución o transporte. ¿Sí? En cada una de esas etapas yo tengo que poner un letrero de señalización que me diga dónde yo recepciono la materia prima, dónde almaceno la materia prima, dónde hago esa adecuación, dónde hago la formulación, cuál es el área de pesaje, cuál es el área de extracción, cuál es el área de envasado. Cada una de esas áreas tiene que estar debidamente marcadas y las únicas que me piden una separación física como tal son las áreas de almacenamiento de materias primas, insumos, almacenamiento de producto terminado y todas las que van en la parte del centro, pues es el área de procesamiento y no necesariamente. Si no hay contaminación cruzada, no tengo que tener una separación en físico. Por último, tenemos el personal. Con respecto al personal, es ideal que tengamos un plan de entrenamiento, formación y capacitación, que las personas sean totalmente competentes para la labor que yo les estoy asignando en producción. Entonces, yo necesito mejorar sus habilidades, conocimiento y experiencia. Y para yo mejorar sus habilidades tengo que entrenarlos. Es decir, yo les enseño cómo se hace una actividad y que ellos empiecen a hacerla paulatinamente hasta que se logren entrenar y mejorar esas habilidades. También tengo que hacer capacitaciones para mejorar su experiencia. Y acá un punto bastante importante, la formación. Nosotros trabajamos muchas veces con personas que no tienen algún tipo de formación titulada, incluso muchos de ellos pues no tienen un nivel de alfabetización y está bueno que yo como organización le haga seguimiento a ese tipo de personas para que tengan un crecimiento personal. De esa manera yo voy a lograr un equipo altamente competitivo, competente, y de esa manera pues yo voy a lograr el crecimiento y el bienestar y sobre todo la fidelización de esos clientes internos que son mis colaboradores. Por último, la trazabilidad. La trazabilidad es el seguimiento histórico o documental de los registros que voy a tener a través de cada una de esas etapas del proceso, en la cual en la recepción debo llevar un registro de la recepción del material vegetal que estoy recibiendo, cuánto recibí, qué variedad, de qué lote, de qué proveedor, qué cantidad recibí, a qué hora la recibí, quién la recibió, quién la entregó. Sobre todo en ese tema de recepción de la materia prima hay un aspecto clave que yo tengo que identificar, si cumple o no cumple. Si yo recibo un material vegetal y lo recibo sin llevar ningún registro y yo acepto que ese material vegetal sirve, pero ya después procesando veo que está contaminado y que yo ya lo recibí, yo soy el que asumo el costo de recibir una materia prima que no servía para mi proceso. Es totalmente necesario que yo haga esa inspección de las materias primas. La norma me dice que previa a su uso, pero yo no voy a esperar hasta el momento de usarlo, sino cuando me llegó el material y desde ahí yo voy a verificar si cumple o no cumple. Voy a llevar registros de condiciones de almacenamiento,
de las condiciones de almacenamiento, temperatura, humedad relativa, un termohigrómetro me sirve y puedo ir registrando, llevando un registro, con el objetivo de tomar medidas correctivas, ¿no? Si de pronto la temperatura está muy alta o hay mucha humedad, pues yo miro si puedo poner un deshumidificador o si traslado esa materia prima o si la roto, para de esta manera yo preservar esa materia prima y que me sirva para el proceso. En cuanto a adecuación de materias primas, voy a tener las herramientas, voy a llevar un monitoreo de las personas que hicieron cada una de esas actividades de las operaciones unitarias. Esos son los registros que yo debería llevar por trazabilidad. Al finalizar tiene que salir un producto terminado que cumpla con la ficha técnica que yo le estoy ofreciendo a mis clientes, que cumpla con esas características. Y por último, ya en la distribución, yo debo llevar un registro y es más por control financiero, por decirlo así, un control del número de lote, cuántas unidades me salieron, cuál es su fecha de vencimiento, ¿sí? El último aspecto que vamos a manejar, infortunadamente pues se corrió un poco la agenda, entonces pues me toca recortar un poco la temática, es el tema de buenas prácticas de laboratorio. Las personas, los de ustedes que estén de pronto visualizando entrar a esta industria en cuanto a la prestación de servicios de análisis, en cuanto a los parámetros del material vegetal y de los productos que resultan de esa transformación de ese material vegetal. Entonces también contiene unos requisitos de gestión que fue los que había anunciado antes y los requisitos técnicos son muy similares a los anteriores, pero esta norma pues es mucho más específica y es mucho más drástica. Yo ya no me puedo certificar con cualquier ente certificador, sino que recuerden que en la parte de laboratorios específicamente se acreditan, los laboratorios no se certifican, se acreditan y se acreditan bajo la norma ISO 17025. Entonces, ¿ante quién yo tengo que hacer esa acreditación? Bien sea, si yo voy a medir algunos parámetros de agua o aire, suelo, yo lo voy a acreditar ante el IDEAM, pero lo ideal es que estén acreditados ante la UNAC. La UNAC es el organismo nacional de acreditación en Colombia y ellos son las únicas personas que pueden decir qué laboratorio es el que tiene la competencia técnica para poder hacer esos análisis de medición o esos ensayos de medición. En cuanto a instalaciones y condiciones ambientales, que el laboratorio esté diseñado de acuerdo al proceso que va a tener la muestra, desde la toma de la muestra, el análisis y que finalmente me llegue hacia el informe final de resultados. En cuanto a los métodos de ensayo y validación, como les nombraba, hay una normatividad que recién salió de parte de ICONTEC que nos sirve de base para nosotros fijar nuestros procedimientos internos de análisis. Eso nosotros lo llamamos referencias normativas o el referente con el que estamos trabajando. Y la idea es que para yo demostrar que esa metodología que yo estoy usando de análisis es válida, tengo que hacer unas validaciones a través de reproducibilidad o repetitividad, en los cuales pues estimo cuál es la diferencia con cada uno de los métodos que estoy haciendo y sobre todo teniendo en cuenta algo que se llama la incertidumbre de la medición. La incertidumbre son toda esa serie de variables que pueden desviar del valor real mi medición. La incertidumbre me la puede dar un equipo, me la puede dar el software del equipo, la puede dar el misma persona que está haciendo el analista. Entonces son varios factores que yo debo controlar durante esa validación. Debo estimar la incertidumbre de medición, específicamente lo llama la norma. La trazabilidad de las mediciones. Y acá creo que tenemos un cuello de botella y es en cuanto al material de referencia certificado. Internacionalmente no hay mucho material de referencia certificado para algunas de todas estas metodologías que recién pues están saliendo, ¿no? Entonces también tenemos una oportunidad de negocio a la hora de yo poder sacar material de referencia certificado, que también se lo puedo proveer a otros laboratorios. En cuanto a la manipulación del material de ensayo, yo debo tener procedimientos escritos de cómo lo almaceno, cómo lo transformo, cómo lo transporto y todo el manejo que le doy en cada uno y los registros que se llevan a través de esa manipulación del material que es objeto de ensayo o de medición. En cuanto al aseguramiento de la calidad de los resultados de ensayos, yo voy a hacer cada 10, cada 20 muestras, hago una repetición y me tiene que estar dando lo mismo. De esa manera yo siempre voy a tener controlados mis análisis de medición.
Por último, en cuanto al informe de resultados, el informe de resultados debe tener ciertas consideraciones. Me tiene que especificar de dónde tomaron la muestra, cuál fue el tamaño de la muestra, quién hizo el análisis, quién es la persona responsable técnica del laboratorio. Todo laboratorio que ustedes tengan de ensayo de medición tiene que tener dos actores por norma. Uno es el director técnico del laboratorio y el otro es el director del laboratorio como tal, o coordinador, como lo quieran llamar. Y la idea es que dentro de ese informe de resultados aparezca el número de la resolución con la cual yo estoy acreditado y que aparezcan firmados debidamente por el director técnico y por el responsable del laboratorio. Ya con ese informe de laboratorio, pues se supone que ya yo le estoy dando a mi cliente la garantía que la medición que yo hice es totalmente fiable. Por último, ahí pues los dejo para que tomen una imagen o para que lo lean rápidamente, unas de las ventajas que contiene, que me trae a mí montar un sistema de gestión. No es solamente ingresar a nuevos mercados, esa es solamente una de las ventajas. Dentro de las ventajas tenemos un montón, ¿no? Que voy a poder lograr estandarizar mis procesos, voy a tener menos reprocesos, voy a ser más eficiente, es decir, voy a utilizar mejor los recursos, voy a poder tener a través de una planeación estratégica planes a corto, mediano y largo plazo, voy a poder medir el desempeño de mis colaboradores o de mis prácticas a través de indicadores o metas. También me sirve para lograr la mayor satisfacción del cliente, generar nuevos mercados, poder medir la satisfacción del cliente. Y acá tenemos otras más, por si de pronto no nos fueron suficientes las ventajas de implementar un sistema de gestión. Me permite, esa que ven ahí es importantísima, la primera, la alineación. Alineación tenemos de dos tipos, alineación vertical y alineación horizontal. Alineación vertical es que, por ejemplo, yo me alineo con proveedores, o sea, de mi proceso hacia atrás, o ya hago algún tipo de alineación con los que van más adelante en el proceso, es decir, con otros distribuidores, comercializadores, intermediarios, e incluso con entidades, institutos, IPS, prestadores de servicios de salud. O también puedo tener alineaciones horizontales, que yo me voy a alinear o me voy a asociar con otros productores o con otras personas que se dedican a la extracción y procesamiento del aceite o de las resinas, ¿sí? Entonces es importantísimo yo tener un sistema de gestión porque de esa manera me voy a poder alinear con ellos y con ellos podemos dejar las reglas de juego claras a través de un sistema de gestión. Voy a evitarme cierres, multas, decomisos de mercancía, pérdidas de clientes, que ya espero nunca podamos llegar a ese nivel, pero el sistema de gestión intrínsecamente, cuando yo digo que estoy certificado, es porque doy por entendido que yo ya estoy cumpliendo la parte legislativa. Por eso no me voy a poner a exponerme a multas, a cierres temporales, cierres definitivos o la pérdida de la marca. Imagínense uno tener una marca bien posicionada y perderla precisamente por una falta de control. Listo, infortunadamente pues el tiempo no nos dio para poderles desplegar cada una, era lo que más quisiera, pero pues ya por cuestiones logísticas se nos sale de control. Entonces, si alguien tiene alguna pregunta, con mucho gusto como para cerrar, claro que sí. Gracias. Buenas noches. En la parte de buenas prácticas agronómicas, se mencionaba que en el área de fertirriego, de fertilización, se necesitaba solo la ficha técnica y la hoja de seguridad del producto, ¿sí? Sí, sí, es correcto. Es y el récord que da el asistente técnico del cultivo. Ah, ok, sí, y la recomendación técnica. Correcto. ¿Es exigencia que los fertilizantes tengan certificado de análisis con metales pesados para poder yo obtener una certificación? Sí, ¿y por qué te digo que sí? No es un requisito que aparezca implícito, okay. Pero recuerda que en un sistema de gestión yo tengo que monitorear cuáles son los requisitos del cliente y actualmente todos los clientes, no solamente en el tema del cannabis, sino en otros productos como el cacao, como en el arroz, nos están pidiendo análisis de residualidad, ¿sí?
Entonces es importantísimo que yo monitoree, por ejemplo, el cadmio, que yo lo tenga permanentemente monitoreado, porque puede que yo normativamente acá el ICA no me lo pida, pero sí me lo va a pedir el cliente para poder comprar. Eso y depende también la zona geográfica, ¿no? Hay zonas geográficas donde los suelos son muy ácidos y podemos encontrar mayor concentración de esas sustancias, de esos metales específicamente en el suelo, ¿sí? Entonces, si tu pregunta es que si aparece en la norma como tal explícito, no aparece, pero sí la norma me dice que yo tengo que monitorear los requisitos del cliente para darle satisfacción o cumplimiento a esos requisitos, ¿vale? Muchas gracias. Con mucho gusto. ¿Alguien tiene otra duda, otra inquietud, una observación, sugerencia? Gracias. Hola. Mucho gusto, Jairo Trinidad. Mira, para el diseño específico de plantas, ¿con qué regulación se trabaja para el tema de BPMs? Acá la tengo. Sería esa resolución 3619 de 2013. Ahí no me habla, nosotros lo llamamos BPM, ¿sí? Porque estamos acostumbrados que es la parte de transformación, pero ahí me habla de laboratorios farmacéuticos, por eso aparece ahí la L, ¿sí? Es buenas prácticas de manufactura en laboratorios farmacéuticos. Entonces, cumpliendo con esa normatividad, pues nosotros debemos tener claramente una ruta de certificación, se llama esa ruta de certificación, que es mi recomendación y te la voy a dar rápidamente por la cuestión del tiempo. Lo primero es decidirme como organización que nos vamos a certificar en BPL. Segundo, hacer un equipo de evaluación. Tercero, documentar todo. Cuarto, hacemos una evaluación in situ de los requisitos. Cuarto, cuando ya vienen los resultados de ese comité de evaluación. Quinto es cuando aplicamos a la certificación. Sexto, sigue un proceso de seguimiento y verificación. Y por último sería la recertificación, que ya es cuando nosotros se supone que ya hemos adoptado todas esas medidas. Pero ahí en esta parte pues la puedes encontrar. Ahí hay unas herramientas de autodiagnóstico en el cual yo puedo mirar y formular planes de acción y poder establecer esas acciones que requiero hacer para poderme certificar en este tema. ¿Y vamos con informe 32 o informe 37 de una vez? 42. ¿42? Sí, señor. Ok, perfecto, gracias. Bueno. Hola, buenas noches, hermano. Buenas noches. Como exportador, no productor, como exportador, ¿hay alguna certificación que ayude o vale Claro la que pena sí. tener? Sí, señor, claro que sí. En el tema de, si me estás hablando de exportador de material biológico, ¿sí? Sin transformación alguna, tenemos el CUMS Global. Sí, e incluso ayer había una persona que también estaba promoviendo una certificación que tiene la empresa certificadora CGS, que es de cannabis medicinal farmacéutico. Y hay algunas específicas que también me comentaban, ya si de pronto yo quiero tener en la parte de laboratorios, pues sería ISO 17025 o incluso yo puedo montar ISO 9001, recordemos que ISO 9001 es la norma de requisitos de un sistema de gestión de calidad que muchos de los clientes me los piden, que no es específico para el área de cannabis porque es lo contrario, es una norma que aplica a cualquier empresa de prestación de servicios o producción de bienes. ¿Listo? Entonces serían por un lado las ISO, que son las normas internacionales, y ya ahí yo identifico cuál es el tipo de certificación que me está pidiendo el cliente. También depende un poco de la política que tenga mi empresa. Si voy hacia la parte de sostenibilidad, que ya incluye algunos factores de sustentabilidad, la parte ambiental, pues mi recomendación es Rainforest Alliance, que también tiene un renombre internacional bastante importante. Y en la parte de Global Gap, pues que ya viene la parte de buenas prácticas agrícolas, pero de una manera más seria y más documentada. Ya los procedimientos yo los voy a tener codificados, voy a tener una versión, una paginación, van a estar aprobados, etcétera. Hay uno que se llama BPD, Buenas Prácticas de Distribución. Es más, si escuché algo con respecto a esas, incluso en la comercialización, también se está hablando
que hay algunas buenas prácticas. La escuché hoy precisamente esa de distribución que me estaban hablando. Pero en el tema de nosotros, que es el tema de la producción y transformación, pues como tal nosotros tenemos cobijado, nuestra obligación como empresarios es garantizar la inocuidad de esos productos hasta la entrega al cliente, ¿sí? Y pues obviamente pues cobijaría algunos conceptos en cuanto a la distribución. No sé si recuerdas acá que yo les decía acá, la responsabilidad como nosotros va hasta la distribución y transporte. Entonces también se cobija, pero no es que un cliente me pida una certificación en buenas prácticas de distribución, o yo como tal no lo he escuchado. Si tú tienes ISO 9001, se sobreentiende que ese proceso ya está codificado y controlado a través del sistema de gestión, como otro proceso aparte. ¿Listo? ¿Nadie tiene alguna duda más? Listo, les agradezco entonces la asistencia al evento. Por ahí estaremos en contacto si tienen alguna duda adicional, con mucho gusto. Gracias. Vale. Muchísimas gracias a nuestro conferencista y a todos los asistentes. Y bueno, les deseamos una feliz noche y mañana 10 de la mañana